¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra clase más. Les recuerdo que hoy comenzamos el parcial número 3. Así es que los temas que veamos ahora son prácticamente del último parcial. Vamos a comenzar en el libro en legislación fiscal, en el libro que ya deben de tener, la unidad número 10 dentro del libro, que sería la página 154. Este libro ya lo tienen, algunas cosas hemos visto en este libro. Así es que todos en la página 155 prácticamente habla sobre formas de extinción de la obligación fiscal, es decir, las formas como yo como contribuyente, cómo puedo terminar pues este pago, ¿no? O darle todos los pagos correspondientes de lo que yo le debo a la autoridad. Primero, siempre en este libro menciona un pequeño mapita para que más o menos veas de una forma general qué temas vas a ver. Forma de extinción de la obligación fiscal, ya repito, página 155. Dice diversas formas en que la obligación fiscal se extingue, se da por hecho que se va a cumplir o se canceló. Está la condonación, la cancelación, la prescripción, el pago y la compensación. Estas son las formas de poder pagar pues prácticamente un crédito fiscal ante la autoridad. También aplica para otras instituciones. Ya depende de cada una cuál te acepte. Dice lo siguiente: cuando el contribuyente identifica sus obligaciones fiscales y ha manifestado ante la autoridad fiscal mediante su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes y de alta de sus obligaciones fiscales, adquiere el compromiso y obligación de realizar y de no efectuar varios conceptos relacionados con sus obligaciones fiscales. Prácticamente te está diciendo todas las personas, tanto físicas como morales, que de alguna manera saben que se tienen que dar de alta ante la autoridad, se dan de alta, saben que de todas formas le tienes que pagar. Obviamente la autoridad te dice diferentes formas de pago. La mayoría de las veces es el pago normal, ese pago en el que pagas con dinero, ¿no? Pero hay otras formas también de pagar dependiendo de las circunstancias en las que estés. Para que el contribuyente se encuentre en el orden de cumplimiento, es necesario ubicar sus obligaciones y determinar las diversas formas de extinguir, como puede ser el pago, que es la más común, la que la mayoría hace, la compensación, la condonación, la cancelación o la prescripción y caducidad. En la parte de la compensación todavía no queda muy claro, ya que con las nuevas reglas del presidente actual, él rechazaba ya quitar esta forma de extinción de pago. De todas formas la vamos a ver para que vean más o menos de qué trata esa parte de la compensación, que anda todavía en que si la quitamos para que ya no exista, entonces los contribuyentes ya no pueden utilizar esa, ¿no? Pero bueno, eso todavía estamos en veremos, pero es una iniciativa que se hizo en esta gestión de este presidente. Es importante reconocer que cada contribuyente tendrá sus obligaciones y necesidades de extinción. Aquí sí es muy importante, dependiendo de la obligación del contribuyente, pues las formas que tiene, ¿no? Ya depende de qué actividad estamos hablando, una u otra es mejor. El contribuyente dependerá cuál será la que le corresponda, dependiendo de las circunstancias, el momento y la época. Entonces, primeramente, el pago, que es la forma pues más fácil, ¿no? En la que la mayoría utilizamos, y no solamente hablando de autoridades fiscales. Dice, primero el contribuyente deberá realizar las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes fiscales, como la realización de actividades empresariales y las remuneraciones del trabajo personal subordinado, para que de manera posterior surjan las contribuciones o los créditos fiscales, y en su oportunidad, según las disposiciones fiscales, su extinción. Cabe aclarar que un aspecto importante en el periodo que causan los impuestos a pagar y otra fecha es la extinción de los mismos. Prácticamente aquí te menciona, bueno, si el pago es una forma de medio para extinguir una obligación fiscal, pero para eso pues debes de deber, ¿no? Si no debes, pues no estás en el supuesto, ¿no? Obviamente esta forma de extinción del pago prácticamente en muchas situaciones lo hacemos, no necesariamente en cuestiones fiscales, pero lo hacemos. Después dice lo siguiente en el siguiente párrafo: la obligación de cubrir los créditos fiscales por parte de los sujetos pasivos se extingue cuando son cubiertos o cuando la ley extingue o autoriza a declarar cumplida la obligación y como consecuencia de su extinción. Prácticamente estás obligado a pagar una deuda, por ejemplo, la pagas y hasta ahí ya se acabó.
no le debes nada porque lo pagaste en efectivo y en el momento con dinero prácticamente, billetes, monedas o transferencias. El pago es el modo de extinción por excelencia y el que satisface plenamente los fines y los propósitos de la relación tributaria porque satisface la pretensión crediticia del sujeto activo. Prácticamente el pago es una forma de medio más fácil, más sencilla y pues lo mejor, ¿no? Para ambas partes, porque obviamente la institución que te va a cobrar, pues al final prefiere el dinero, ¿no? Y tú pues es una forma más fácil. Pero eso no significa que puede haber otros medios para poder extinguir ese crédito fiscal. Siguiente párrafo. El cumplimiento de las obligaciones fiscales del sujeto pasivo o contribuyente es efectuar su pago, compensar, acreditar o que lo condonen o cancelen créditos fiscales, ya sean pagos provisionales, definitivos, espontáneos o extemporáneos. Cuando cualquiera de estas opciones se realice, la obligación fiscal se extinguirá. Si bien es cierto, sabemos que pagar, es decir, agarrar el dinero y pagarlo, es un medio de extinción, pero tiene variantes. O sea, hay diferentes formas de pagar con dinero. Pues es parecido cuando ustedes van y compran un producto a crédito. Pues tienes dos formas, o lo pagas todo de una vez o lo das por partes. Igual con la autoridad puede pasar algo parecido. O sea, la autoridad sí se presta para, oye, no tienes el dinero para pagarme lo que debes. Bueno, estas son las opciones que tienes para que tú puedas pagar sin ningún problema y pues no te metes en problemas fiscales ni nada por el estilo. Quiero aclarar que esto puede aplicar a otras instituciones, no solamente de autoridades. Vamos a ir con el primero, vamos a ir con este que es el pago liso y llano, así se llama el término. Es el que se efectúa sin objeción alguna. Es decir, el sujeto pasivo cubre el crédito fiscal conforme a lo que indica la ley. Este pago puede ser realizado de más o individualmente por parte del contribuyente, lo que origina un saldo a favor del cual podría solicitar su devolución. Prácticamente esta forma de pago es como la más fácil, la más sencilla. ¿Sabes cuánto debes? Sí, lo pago. No pasa nada. Posteriormente continuamos con el de pago en garantía. Es el que realiza el particular sin que exista obligación fiscal para asegurar el cumplimiento de la misma en caso de llegar a coincidir en el futuro con la hipótesis prevista en la ley. Este de pago en garantía es como anticipándote tú a pagar a alguien o dejar algo como a cambio para que en caso de que tú no puedas pagar, pues se pague. Podemos decir que es parecido a un aval o alguna aseguradora o un tipo seguro. Normalmente esto casi no es muy utilizado, pero algunas empresas prefieren asegurar a veces pagos ante las autoridades, sobre todo empresas muy grandes, por si llega a existir algo, ¿no? Pero bueno, es una opción que tienes. Luego, pago bajo protesta. Es el que se realiza el particular sin estar de acuerdo con el crédito fiscal que se le exige y que se propone impugnar a través de los medios de defensa legalmente establecidos por considerar que no debe total o parcialmente dicho crédito. Quiero aclarar que todos estos pagos sigue siendo dinero, o sea, sigue siendo el pago dinero, pero bajo diferentes circunstancias. El pago bajo protesta es, pues está bien, yo pago, pero no estoy de acuerdo de lo que me estás cobrando, o a lo mejor algo hay un problema o algo estás haciendo mal, autoridad, pero te voy a pagar, pero no estoy de acuerdo. Este es un poquito parecido cuando muchas personas a veces luego les ponen multas y a lo mejor tú crees que bajo el criterio del policía no realmente es una infracción. Suele suceder mucho ese tipo de cosas, de que a veces la policía, bueno, digamos, a veces quiere abusar de la autoridad. Yo soy policía y yo vi esto y tú dices que no fue así. No sé, se me ocurre, a lo mejor tú vas en tu vehículo y tú consideras que no vas rápido y a lo mejor el policía te dice no te detengo porque vas a pasar la velocidad que dice, ¿no? Digo, para empezar, ¿cómo puede un policía medir la velocidad? No tiene ningún aparato que determine la velocidad en el momento. Tal vez a lo mejor viendo con sus ojos, no sé, vio que sacaste humo y varias cosas, dice, vas muy rápido, ¿no? Y a lo mejor tu carcacha sacaba humo por otras cosas, ¿no? ¿Cómo dices tú que
voy muy rápido, ¿no? Pregunta, ¿cómo? Tal vez él puede saber la regla y decir, es que aquí se transita bajo esta velocidad, ¿no? Entonces en ese caso, igual, te pone una multa y tú puedes poner pago, pero no estoy de acuerdo. Es un ejemplo, ¿no? Después sigue el pago provisional. Es el que deriva de una autodeterminación sujeta a verificación por parte de la autoridad fiscal, es decir, el contribuyente durante su ejercicio fiscal realiza enteros al fisco, conforme a reglas de estimación previstas en la ley, y al final del ejercicio presentará su declaración anual en la cual se reflejará su situación real durante el ejercicio correspondiente. De la contribución que resulte en la declaración anual resaltará los pagos provisionales ya cubiertos y únicamente enterará la diferencia, o en su caso podrá obtener saldo a favor y podrá pedir su devolución o compensación. Prácticamente el pago provisional es muy común, que pues las instituciones le pagan a la autoridad una cantidad que no saben si exactamente es la real. Pagan, digamos, por parcialidades, y al final, si a lo mejor pagaste de más, pues te lo regresan, ¿no? Es una forma de pago, pero al final es dinero el que estás proporcionando, ¿no? Después, pago definitivo. Es el que deriva de una autodeterminación no sujeta a verificación por parte del fisco. Es decir, en este caso el contribuyente presenta su declaración definitiva para el pago de la contribución, indicando cuál es su situación con motivo de adecuación de la hipótesis normativa, y señalará la cuantía de su adeudo, y el fisco la acepta como se presenta. Prácticamente es pagar y punto. Ya, definitivamente pago todo lo que debo, etcétera, ¿no? Pagos oportunos sucede cuando el sujeto pasivo, de manera posterior a la generación del crédito fiscal, paga más tardar en la fecha que menciona las disposiciones fiscales. Prácticamente pago a tiempo. Así de sencillo. Pagué a tiempo. Pago oportuno, ¿no? Pago extemporáneo. El pago se realiza de forma posterior a los plazos señalados de acuerdo a las disposiciones fiscales vigentes. Es decir, pago, pero pagué fuera de plazo. Es decir, pues se me olvidó... no vi la fecha y pues te pago, pero te pago después, ¿no? Después, pagos en parcialidades. Radica en pagar los créditos fiscales en abonos, ¿no? Parecido a tiendas Electra, abonos chiquititos, ¿no? O parcialidades, conforme al artículo 66 y 66A del Código Fiscal de la Federación. Para aplicar esta opción es necesario solicitar la autorización correspondiente. Hay que aclarar que tienes que tú pedirle a la autoridad, no es como que, bueno, la autoridad no me dijo nada, pero yo lo voy a pagar por partes. Eso no es válido. Tienes que hablar con la autoridad y comentarle, ¿sabes qué? Pues sí te pienso pagar, pero pagos chiquititos, por favor. Y ya, se fundamenta en el artículo 66, en el 66, 6A de este Código Fiscal de la Federación. ¿Qué tienen que hacer? Simplemente la actividad de aprendizaje. De todas formas, esto lo voy a poner en Classroom. Vamos a leerlo nada más para que sepan lo que tengan que hacer. Lee en este libro los temas relativos al pago de impuestos del contribuyente. Solamente leen la parte de los pagos, nada más. Una pequeña presentación o portada. Pago de impuestos a cargo del contribuyente. Aquí pueden ustedes investigar un poquito del tema, no necesariamente de este libro, solamente referente a los pagos, nada más. Mínimo 2 hojas, no ocupamos tanto. De todas formas, lo voy a poner esto en la parte de Classroom bien explicado. Ahora sí, vámonos con lo que es ICR. Ok, ICR, artículo... Bueno, el artículo 14, sí lo vimos. El artículo 15 nos quedamos en el artículo 4. Perdón, artículo 5. Que era que también el IMSS, igual como la autoridad fiscal, pues igual va a hacer visitas domiciliarias, te va a requerir cosas. ¿Y a qué va? Muchos pensarán, bueno, pero ¿a qué puede ir una institución que da seguro, no? Pues normalmente va a revisar pues la cuestión de la higiene y la seguridad dentro de las instalaciones, también que se cumplan los protocolos en todos los sentidos referente a la salud, también en cuestiones de pago del seguro social, igual como si fuera una autoridad tipo Hacienda, también van los del IMSS. En el caso de la autoridad del IMSS es más complicada, el IMSS es más tajante y no se anda con muchos rodeos, no pierde el tiempo, él va a lo que va y punto. Siguiente fracción, tratándose de patrones que se dediquen en forma permanente o esporádica a la actividad de la construcción
Deberán expedir y entregar a cada trabajador constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido semanal o quincenalmente conforme a los periodos de pago establecidos, los cuales en su caso podrán ser exhibidas por los trabajadores para acreditar sus derechos. Vamos a leer este párrafo y te explicamos, ya que esta forma de trabajo es algo muy interesante, porque pues muchos podrán pensar, bueno, hay trabajos que son permanentes siempre. Por ejemplo, una empresa, pues siempre va a estar la empresa ahí, ¿no? Y prácticamente todos los años pues la gente va a trabajar. Pero ¿qué pasa en las construcciones? Normalmente las construcciones son por etapas, es decir, puedes un día decir, quiero que me hagan una maquiladora, y te van a decir, tarda nomás 2 meses. Y ya, 2 meses, nada más. Y en 2 meses pues tienen que trabajar rápidamente para hacer tu instalación y bye bye. Pero esos 2 meses la empresa que lo hace pues tiene que tener trabajadores. Y no se trata de, pues como son de la construcción, pues nada más el primero que pase le voy a decir que le ofrezco trabajo 2 meses, le pago y ya. No, también están obligados a pagar el seguro social. Obviamente en la vida real puede ser que a lo mejor no pase, ¿no? Pues se entiende. Pero normalmente las empresas de construcción grandes pues sí lo hacen, ¿no? O sea, no es como que vayan a decirle a la autoridad, no lo voy a hacer. La verdad es que la mayoría lo hacen. Tal vez a lo mejor en gente común, hay mucha gente común que se dice llamar contratistas, pero el contratista no tiene nada, porque lo único que hacen es, sí, contratan trabajadores, pero a veces ellos ni siquiera están con autoridad ni nada. Es decir, es un albañil que dice, pues yo sé de albañilería, sé de carpintería, sé de otras cosas, me junta unos chalanes, busco trabajos, obviamente yo le cobro una cantidad moderable a la persona, y pues prácticamente que lo hagan ellos, ¿no? Y ya me pongo a buscarles trabajo, a lo mejor sí les doy algo de ahí, de que comida, cosas así, pero realmente eso es un negocio. Entonces, ¿por qué no registrarse ante la autoridad? Y igual, como al final es un trabajo, ¿no? Pero bueno, en la vida real pasan muchas cosas muy diferentes, ¿no? Entonces aquí, de acuerdo al artículo, decía, la fracción dice, asimismo deberán cubrir las cuotas patronales, igual son patrones, aun en el caso de que no sea posible determinar él o los trabajadores a quienes se deben aplicar. Por incumplimiento del patrón a las obligaciones previstas en las fracciones anteriores, en este último caso su monto se destinará a la Reserva General Financiera y Actuarial, a que se refiere el artículo 280, fracción 4 de esta ley, sin perjuicio de aquellos trabajadores que acrediten sus derechos y les otorguen las prestaciones diferidas que les correspondan. Después, otra fracción, cumplir con las obligaciones que les impone el capítulo 6 del título 2 de esta ley en relación con el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Obviamente pues todas las empresas deben estar pues comprometidas con personas que en su momento ya van a llegar a retirarse, pues bueno, ayudarles en lo que les corresponda, ¿no? Cumplir con las leyes y demás reglamentos, no precisamente puras del IMSS, pueden ser otras leyes también. Expedir y entregar, tratándose de trabajadores eventuales de la ciudad o del campo, constancia de los días laborados de acuerdo a lo que establezcan los reglamentos respectivos. Hay muchos tipos de trabajos, a lo mejor que mucha gente podrá pensar, no creo que se le pueda dar un seguro a esa persona que nomás va 2 semanas, por ejemplo. Imagínense 2 personas que contratan por 2 semanas. Muchos podrán pensar, no, pues no ocupan seguro, ¿no? Pero aunque sea una semana, un mes, 2 meses, igual un documento donde diga cuántos trabajaste y su seguro. Las disposiciones contenidas en la fracción de la 1 a la 4 no son aplicables en los casos de construcción, ampliación o reparación de inmuebles, cuando los trabajos se realicen en forma personal por el propietario o bien por obras realizadas por cooperación comunitaria, debiendo comprobar el hecho o en los términos del reglamento respectivo. Aquí se refiere que si yo soy solo, yo solito, yo solo, no trabajo para nadie, soy solito, sé de albañilería, sé de plomería, y lo hago yo solo, pero yo solo, no estoy de alguna manera obligado a darme seguro a mí mismo. Más sin embargo, ya habíamos dicho que puede ser voluntario para que tú también tengas a tu favor. Esa es una opción. O la otra, que normalmente no suele suceder, pero a veces pasa de que, por ejemplo, no sé, se me ocurre, a veces hay personas que les gusta ayudar a otros. O sea, es por algo, por ayudar. Entonces se juntan, por ejemplo, los vecinos, un ejemplo, ¿no? Pues no sé, al vecino, no sé, ocupamos una barda, por ejemplo, ¿para qué contratamos a alguien?
yo sé algo, yo sé poco, tú también sabes, vamos a hacer una barda, ¿no? Y se avientan 2 días, por ejemplo, haciendo una barda. En ese caso, al final no deja de ser un riesgo, no deja de ser un trabajo, pero lo están haciendo por cuestión, digamos, por ayudar. Entonces el Seguro Social dice, pues como que no estás tan obligado, ¿no? O sea, lo vas a hacer esporádicamente por cooperación comunitaria o algo social, ¿no? No estás tan obligado a hacerlo. Más sin embargo, si te dedicaras ya de lleno a hacer eso, yo creo que sí te deberías de hacerlo, ¿no? Pero bueno, son cosas que luego lo pone aquí el detalle, ¿no? Porque bueno, también hay aquí mucha gente en la vida real, muchos trabajadores también, así como hay malos patrones, también hay trabajadores malos. Es decir, cualquier cosa y luego van y denuncian cuando saben que no precisamente lo hace la empresa por eso, ¿no? Entonces también se trata de cuidar, porque por ejemplo ahí, imagínate en una vecindad, ¿no? Dices, vamos a hacer una barda entre todos, todos sabemos algo de albañilería pensando que saben, no va a faltar el que diga, ¿y qué? ¿Me vas a dar seguro si se me cae algo? Oye, pues estamos ayudando a la comunidad. Entonces puede pasar, ¿no? Después artículo, bueno, seguimos con el mismo artículo. La información a que se refiere la fracción 1, 2, 3, 4 deberá proporcionarse al instituto en documento impreso. Es decir, los formatos aplicables, dependiendo de qué estemos hablando. Eso lo pueden encontrar en las oficinas administrativas de los seguros sociales. Medios magnéticos, digitales y electrónicos, cuando en dado caso que pues puedes hacer algún trámite digital, pues lo haces también. Artículo 15A. Cuando la contratación de los trabajadores para un patrón, a fin de que ejecuten trabajos o presten servicios para él, participe un intermediario laboral, cualquiera que sea la denominación que patrón e intermediario se asumen, ambos serán responsables, solidarios entre sí. Y en relación con el trabajador, respecto del cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta ley. Está algo interesante, fracción, y es un tema que está dado mucho de qué hablar, tanto en esta época como en épocas anteriores. Vamos a leer el siguiente párrafo, vamos a analizar estos 3 párrafos. Dice, no serán considerados intermediarios sino patrones de las empresas establecidas con que presten servicios a otras, para ejecutarlos con elementos propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven las relaciones con sus trabajadores en los términos 12, 13, 14 y 15 de la Ley Federal de Trabajo. Sin perjuicio de lo dispuesto en párrafos anteriores, cuando un patrón o sujeto obligado, cualquiera que sea su personalidad jurídica o su naturaleza económica en virtud de un contrato, cualquiera que sea su forma o denominación, como parte de las obligaciones contraídas pongan a disposición trabajadores u otros sujetos de aseguramiento para que ejecuten los servicios o trabajos acordados bajo la dirección del beneficiario de los mismos, en las instalaciones que éste determine. El beneficiario de los trabajos o servicios asumirá las obligaciones establecidas en esta ley en relación con dichos trabajadores, en el supuesto que el patrón omita su cumplimiento siempre y cuando el instituto hubiese notificado previamente al patrón requerimientos correspondientes y éste no lo hubiera atendido. Asimismo, el instituto dará aviso al beneficio de los trabajos o servicios del requerimiento que se refiere al párrafo anterior. Bueno, vamos a desmenuzar un poquito esta parte que había dicho aquí, artículo 12, 13, 14, 15 de la Ley Federal de Trabajo. Entonces, en el artículo 12 nos menciona intermediario. Es la persona que contrata o interviene en la contratación de otras u otras para que presten servicios a un patrón. Entonces, para la Ley Federal de Trabajo, un intermediario es alguien que te ayuda a contratar o interviene por una contratación de un conjunto de personas que, bueno, te harán un servicio. Pero después en el artículo 13 dice, no serán considerados intermediarios, sino patrones, las empresas establecidas que contraten trabajos para ejecutarlos con elementos propios suficientes para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores. En caso contrario, serán solidariamente responsables con los beneficiarios directos de las obras o servicios por las obligaciones contraídas con los trabajadores. Después leemos el 14 y ahorita explicamos todo. Las personas que utilicen intermediarios para la contratación de trabajadores serán responsables de las obligaciones que deriven de esta ley y de los servicios prestados. Los trabajadores tendrán los derechos siguientes: prestarán sus servicios en las mismas condiciones de trabajo y tendrán los mismos derechos
que correspondan a los trabajadores que ejecuten trabajos similares en la empresa o establecimiento, y los intermediarios no podrán recibir ninguna retribución o comisión con cargo a los salarios de los trabajadores. Después del artículo 15, en las empresas que ejecuten obras o servicios en forma exclusiva o principal para otra y que no dispongan de elementos propios suficientes, de conformidad con lo dispuesto del artículo 13, se observan las siguientes normas. La empresa beneficiará será solidariamente responsable de las obligaciones contraídas con los trabajadores, y los trabajadores empleados en la ejecución de las obras o servicios tendrán derecho a disfrutar de las condiciones de trabajo proporcionadas a las que disfruten los trabajadores que ejecuten trabajos similares en la empresa beneficiaria. Para determinar la proporción se tomarán en consideración las diferencias que existen en los salarios mínimos que rigen en el área geográfica de aplicación en que se encuentran instaladas las empresas y las demás circunstancias que pueden influir en las condiciones de trabajo. Aquí pues es un poquito de revuelto, porque antes pues simplemente era el patrón, te contrataba y hasta ahí. Pasa el tiempo y bueno, las tecnologías, los avances, todo, a alguien se le ocurre decir, bueno, ¿por qué no habrá empresas que contraten mejor a otras personas? Y si yo requiero su servicio, lo contrato para que me haga esto, pero yo no soy su patrón. Que es lo mejor utilizado, conocido como outsourcing, que llegó a ser un problema porque antes no estaban tan reglamentadas. Y pues a veces eso afectaba pues a los trabajadores, porque era una forma fácil y sencilla de evadir muchas cosas. Así es que pues vamos a analizar esa parte que viene aquí en el artículo 15A. Vamos a ver de qué manera afecta o de qué manera ayuda. Por ejemplo, una persona bien puede ser contratada y a lo mejor con un sueldo muy bajo. Algunas outsourcing antes no proporcionaban seguros, y pues para la empresa era así como, bueno, pues mejor contrato a esa persona, pago menos que una persona que yo contrato, porque si yo contrato a una persona como empresa tengo que darle seguro y muchas cosas, ¿no? Eran algunas injusticias que se hacían. Posteriormente se fueron afirmando y modificando las reglas para que también outsourcing se hiciera responsable y también el patrón fuera compartido. O en algunos casos, oye, si eres un prestador de servicio independiente, pues tú tienes la obligación de darle trabajo y todo bien seguro, todo. Obviamente en la vida real pasan muchas cosas, ya saben que bueno, muchas cosas no son como realmente la ley viene ahí, ¿no? Muchas cosas de mala situación se ponen porque hay empresas que pues se creaban muchas outsourcing fantasmas también, en fin, muchas cosas, ¿no? El tiempo ya está premiando. Rápidamente quedamos pendiente con ese artículo. Hoy actualmente los outsourcing ya están por quitarse, porque en un momento fueron buenos entre comillas, pero también muchas injusticias con muchos empleados que muchos trabajaron en esas compañías y al final no recibían ni seguro. Sí recibían su sueldo, pero no seguro, no antigüedades, muchas cosas malas, ¿no? Aparentemente ya las van a quitar, igual andan en eso de quitarlas mejor o que sean bien reglamentadas, ¿no? Porque pues sí, creo que hay más injusticias que ayuda, porque al final no hay como que la empresa contrata a su personal, aunque le tengas que dar seguro, pero es tuyo pues, y allá no había una identidad, ¿no? Por mencionar algunos ejemplos. Bueno, avisos, rápidamente avisos. El examen es durante esta semana. El examen se lo voy a proporcionar a partir del día lunes por medio de correo electrónico. A partir del lunes ya lo van a estar recibiendo. Pues tienen prácticamente una semana para el día que ustedes se les acomode hacer el examen. Recuerden que esto que acabamos de ver no viene, sino lo anterior. Solamente segundo parcial de impuestos viene examen. Y pues ya cada quien lo hace de acuerdo al tiempo. Recuerden que tiene temporizador, es individual y pues ya cada quien lo hace, ¿no? Durante la semana. Y bueno, estaré viendo las exposiciones, aquellos que ya los entregaron, los que no han entregado su exposición por cualquier motivo, tienen todavía durante este sábado para enviarlo, no hay ningún inconveniente. Y pues ya la próxima semana les tendría la calificación tanto de legislación como de impuestos, para que bueno puedan ver su calificación del segundo parcial. Recuerden que los decimales yo no los redondeo hasta el final, ya se redondea todo.
Si a alguien le toca 9.3, pues es 9.3. Si a alguien le toca 7.6, 7.6. Los decimales no lo redondeo hasta el final, porque si yo lo redondeara desde un principio, va a bajar más la calificación. Entonces no siempre va a beneficiar. Y pues espero no darles más calificación de las que les corresponde. Espero no subir calificaciones y ponerle más cuando realmente es menos. Y bueno, pues hasta aquí la vamos a dejar. Así es que muchísimas gracias a todos aquellos que estuvieron presentes. Se les agradece, muchísimas gracias. Y pues nos vemos hasta la próxima clase. Les recuerdo la tarea de impuestos se los pongo ahorita en Classroom. Y pues lo demás también. Recuerden la participación. A partir de ahora es puro tercer parcial ya. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Y pues nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Y bueno, pues esperen su examen a partir del día lunes. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.